muchas razones, por la temática, por el geoparque, porque soy de la zona, soy natural de Guadix y naturalmente he tenido vínculos con todo el marquesado, con otras comarcas de la provincia y por supuesto de la zona del geoparque, y una relación, digamos, incluso a veces familiar, ¿no?, con buena parte del mismo. Y cuando se me brindó la oportunidad de poder aportar cosas, o por lo menos trabajar, colaborar en el asunto del geoparque, pues lógicamente lo cogí y lo tomé con mucha ilusión. Dicho esto, pues efectivamente, como ha dicho la directora del geoparque, nosotros vamos a tratar de poner de manifiesto, dentro de la complejidad que implica el paisaje es un asunto muy complejo, mucho más de lo que pueda parecer. Pues, algunos de ustedes lo sabrán sin duda ninguna, ¿no? Pero en fin, por quien no tenga demasiado acercamiento a la temática del paisaje, le comento que es extraordinariamente compleja la cuestión del paisaje. Tiene unas raíces que se remontan más allá de 2 siglos, los primeros estudios lo hacen rusos. Tiene una larguísima trayectoria y tiene una extraordinaria complejidad desde el punto de vista metodológico y conceptual. Ha pasado por infinidad de conceptos y metodologías, pero afortunadamente en los últimos años, desde el año 2000 a nivel de Unión Europea y de 2007 en España, contamos con un referente que ha aunado de alguna manera toda esa complejidad y ha establecido un orden en los factores. Es el Convenio Europeo del Paisaje, y a partir de ahí muchas de las cuestiones que vamos a plantear estarán vinculadas o relacionadas con el desarrollo de ese convenio. En este caso, además, lo vamos a hacer especialmente relacionado, digamos, con las cuestiones más cercanas al urbanismo, porque el paisaje se puede trabajar desde muchas perspectivas, y no solamente la urbanística, pero esa es la que hemos decidido, o sea, con la dirección del geoparque, que podía ser la más apropiada en las circunstancias actuales, ¿no?, de cierta emergencia, por todos los proyectos y todas las cuestiones que están surgiendo, ¿no?, por doquier. Y que el planeamiento urbanístico puede ser la herramienta, una de las herramientas que mejor articule buena parte de todas esas situaciones nuevas que se están produciendo. Que articule, que organice y que en el caso que sea necesario, paralice. Bien, que sea necesario y que sea factible, claro. Bien, ¿qué podemos entender actualmente, ¿no?, por paisaje? Vamos a empezar con algunas cuestiones generales y después ya voy aterrizando. En primer lugar, es verdad que para muchas personas, y en el fondo sigue siendo así, el paisaje tiene un componente subjetivo y un componente objetivo. Pero ciertamente el objetivo va ganando terreno. Cada vez, digamos, está estableciéndose más fórmulas, digamos, de todo tipo, tanto conceptuales como metodológicas, para que se objetive lo que durante mucho tiempo pudo ser una percepción personal, un significado que forma parte de las experiencias, de la cultura, de los conocimientos y de la propia relación que ha tenido cada persona con el paisaje. Pero antes de entrar en esto, sí quiero comentar lo siguiente. El territorio existe, lo veamos o no. El paisaje requiere ser percibido. Es la condición sine qua non. El paisaje tiene que ser percibido por nuestros sentidos: la vista, el oído y el olfato. Y luego, aparte de eso, interpretado por nuestro cerebro, por nuestra mente, en función, como acabo de decir, de nuestros intereses, de nuestra formación, de nuestra cultura, de nuestras sensibilidades, etc. Pero son condiciones sine qua non para que hablemos de paisaje, si no habrá que hablar de territorio simplemente. Y al final el paisaje es la imagen del territorio en gran medida. Bien. Por otra parte, propiedad del territorio, asunto de interés público y social. El paisaje es una propiedad más que tiene el territorio, como es una propiedad del medio ambiente, como es la geología, como es los recursos de toda índole, como son las actividades económicas, como son las ciudades, son propiedades del territorio y asunto interés social. Y hecho analizable y susceptible de intervención pública. Se puede analizar, y la intervención pública, con la participación ciudadana, tiene la oportunidad y las herramientas para intentar intervenir en él. Con respecto al primer caso, entre lo subjetivo y lo objetivo, les traigo simplemente esta imagen. Evidentemente, pueden diferir las percepciones según sean los intereses de las personas que se acercan al paisaje. No ve el mismo ese paisaje o esa representación, no la ve igual el promotor inmobiliario, el promotor turístico, el pescador recolector, el científico, el ecologista, el pintor paisajista. Cada una de estas son miradas distintas, tienen percepciones diferenciadas. Por eso es importante, sin negar esta realidad, tratar de superarla con planteamientos conceptuales y metodológicos que sean capaces de, digamos, transformar esta situación, digamos,
superarla. Bien. Por otra parte, representa la manifestación perceptible de las relaciones de la sociedad con todo territorio. Eso tiene una parte subjetiva y una parte objetiva. Es el paisaje como un hecho territorial. Aquí tenemos las minas de Arquife. Esta relación del uso del suelo, de las distintas edificaciones, del poblado minero, de la escollera, etcétera, etcétera, es de alguna manera esa manifestación que podemos percibir y que forman parte de la relación que tiene la sociedad con su territorio. Y en cada territorio esas relaciones varían mucho, difieren mucho, según civilización, cultura, condiciones socioeconómicas, historia, etcétera, etcétera. Por otra parte, es evidentemente un recurso del territorio. Constituye un factor decisivo para localizar ciertas actividades, sobre todo turísticas y recreativas. Tenemos, por ejemplo, el caso del acueducto del Toril, entre otros muchos lugares que tenemos, y hoy día los geositios que están en el geoparque, los distintos aspectos de carácter paleontológico también se han convertido de hecho algunos de ellos en elementos de atracción turística. Y tienen un componente paisajístico, porque indudablemente esto es un paisaje. Pero también es un valor del territorio, es una expresión del patrimonio natural y de toda una sociedad, que de alguna manera se relaciona con el territorio de una determinada forma a lo largo de la historia y que al final se expresa en una imagen de paisaje, en una determinada manera en la que este paisaje se configura. Aquí, digamos, que tendríamos desde patrimonio natural evidente, las arcillas, el balán, los buenos suelos de vega, etcétera, y luego la cuestión puramente cultural, que significa desde las edificaciones trogloditas a las edificaciones renacentistas a las edificaciones más contemporáneas. El paisaje como propiedad del territorio y como asunto de interés público y social nos lo aclara de manera muy evidente el Convenio Europeo del Paisaje. El paisaje se entenderá como cualquier parte del territorio tal como la percibe la población. Les recuerdo la cuestión de la percepción, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y o humanos. Todo paisaje, este mismo que tenemos aquí en la Calahorra, en una imagen tomada desde el propio cerro del castillo, o esta otra también, en donde tenemos los aerogeneradores, de alguna manera ponen de manifiesto esas relaciones, esos factores entre lo natural y lo humano. Lo natural, el pasillo, el viento; lo humano, evidentemente, los artilugios. Lo natural, el terreno, el relieve, la vegetación natural. Lo humano, las casas, los cultivos, las acequias, la estructura parcelaria. Al final es una relación compleja de unos factores y otros. Precisamente el Convenio Europeo se compromete a tomar medidas generales de diversa índole, tales como reconocer los paisajes. También se debe de encargar de su definición y de su caracterización, después veremos un poco de esto. Aplicar políticas para su protección y gestión, es un mandato, digamos, del convenio, que también contribuya a la participación pública, que haya integración de los paisajes en las políticas de ordenación territorial, que la aplican, pero también las económicas, sociales, culturales, ambientales y, por supuesto, dentro de la ordenación territorial, como una derivada en parte y en parte como algo autónomo, la urbanística, y asimismo sobre la sensibilización de la ciudadanía, la educación y la formación de expertos. Todos estos son algunos de los mandatos, de los planteamientos, de las directrices que marca el convenio. ¿Cómo analizar el paisaje? Bien, aquí tenemos dos imágenes tomadas desde la misma posición en distintas fechas, en otoño y en verano, y con el mismo encuadre, etcétera, etcétera, de Jerez del Marquesado, como bien ustedes habrán reconocido. Evidentemente, ese análisis implicará, primero, poner de manifiesto los elementos, los componentes que integran todo paisaje. Por tanto, el pueblo, sus viviendas, los elementos más significativos del mismo, aquí no funciona así, más significativos, como pueden ser la iglesia, como pueden ser, depende del tipo de pueblo, ¿no?, otro tipo de elementos que puedan ser perceptibles desde una determinada perspectiva, etcétera. Pero también los elementos naturales, como puede ser el propio barranco, los castaños centenarios, pluricentenarios,
los álamos, etcétera, ¿no? El propio encajamiento en la roca, todo lo demás. También la perceptibilidad, ¿cómo lo percibimos? El paisaje siempre se percibe desde posiciones concretas. Y esto es un asunto absolutamente fundamental, porque si bien el paisaje puede ser virtualmente percibido desde cualquier posición, en la realidad se percibe siempre de donde está el observador. El observador no está en todas las partes, está en los caminos, en las carreteras, en las calles, en los bordes de un pueblo, en un mirador, pero no está en todas partes, aunque virtualmente pudiera ser, no sucede en la práctica. Entonces, la propia perceptibilidad, en este caso, nos permite una idea muy interesante de cómo el pueblo va colgado en uno de los relieves elevados, como el encajamiento del río. Todo esto funcionaría dentro de las posibilidades. Imaginemos que este fuese su único punto de observación. Esto significaría que cualquier alteración severa que realizáramos sobre esta perspectiva se vería, indudablemente. Si fuera una distorsión que perjudicara la calidad de este paisaje, evidentemente eso habría que tenerlo en cuenta. La propia mutabilidad, en este caso incluso estacional, lo que se llaman las fenofases estacionales, que van cambiando. En invierno no hay hojas, las ramas sueltas, etcétera. En primavera empieza a aparecer la foliación, empiezan a aparecer las florecillas, todo eso es mutabilidad, pero a veces también la mutabilidad se hace con más largo plazo, es decir, mutabilidad a lo largo de los años. Los elementos simbólicos, si lo hubiera, en este caso, por ejemplo, los castaños pluricentenarios, o a lo mejor incluso la torre de la iglesia, si tiene algún elemento histórico añadido o algún otro elemento que pudiera haber aquí. Su aprehensión y reconocimientos sociales, normalmente esta perspectiva suele, yo he llegado a ver personas que paran en una curva de la carretera para observar esta perspectiva, y además, o a su vez, debe de tener un reconocimiento de la propia población, que la propia población sea consciente de la calidad de este paisaje. Según el Convenio Europeo de Paisaje, y además también las llamadas orientaciones para su aplicación, ahí tienen exactamente la referencia, allí a la derecha, la referencia correcta, una fase crucial para conocer, interpretar y tomar decisiones sobre el paisaje está constituida por elucidar los siguientes aspectos: identificación, caracterización, cualificación, valoración y objetivos de calidad paisajística. Son los 5 aspectos fundamentales que se tienen que tener en cuenta. Y ya lo anuncio desde ya. Cuando se hace un trabajo de paisaje, también para el propio planeamiento urbanístico, hay que tenerlos en cuenta. En el caso de identificación, las capas de información vienen muy bien. Aquí, a partir del DERA, de la Junta de Andalucía, hay infinidad de capas. En este ejemplo estamos simplemente significando, vean que no siempre van correlativas, 105, 109, 301, 302, 310, etcétera, no son correlativas porque ya hay una preselección. Lo primero que se tiene que hacer, y que nosotros hemos hecho, como antes comentaba la directora y que luego hablará el compañero Juan Garrido, es seleccionar dentro del DERA las capas que tienen presencia en el ámbito del geoparque, y además distinguidas o distribuidas por sus términos municipales. Con lo cual, eso permitiría fácilmente acceder a aquellas capas y a aquellos elementos que, como ven, son de toda índole, masas de agua, del suelo, poblaciones, manzana, edificación, plantas solar, vías pecuarias, carriles bici, humedales, red natura, cepín, no sé qué, equipamientos deportivos, campos de golf, que están en el geoparque y que coadyuvan a entender la complejidad, porque forma parte de la complejidad del territorio y, por ende, del paisaje. Luego vendrá, dentro de identificación también, la visualización, para lo cual existen al menos estas 5 posibilidades compatibles, todas ellas. La intervisibilidad que hay entre lo que veo y de donde me ven, la accesibilidad visual, los hitos visuales, los elementos que realzan en el paisaje, normalmente la articulación de la mirada los busca, horizonte y límites visuales, los cierres, digamos, de escena, o las cuencas visuales. Todos son conceptos, no podemos detenernos. Como ustedes comprenderán, es imposible, no tenemos tiempo. Pero todo esto se considera. Yo he traído a colación este trabajo que hicimos para el Valle de Lecrín, en el que, por ejemplo, aquí lo que tenemos es miradores, accesibilidad visual, etcétera. Por ejemplo, por ir muy al grano, aparte de todos estos puntitos que representan puntos de observación, el color, este color más oscuro, respecto a este color más claro, más los intermedios, que los tenemos aquí, esta graduación de 4 tonalidades, significa que las zonas más oscuras son las más visibles desde el Valle de Lecrín.
Son las zonas, por tanto, más susceptibles de que cualquier cambio que se pueda producir en esas zonas se va a ver. Si es un cambio bueno, estupendo, pues muy bien, y si es un cambio malo, es que lo vas a ver, sí o sí, porque son zonas de altísima accesibilidad visual. Esto se puede hacer con un sistema de información geográfica y con las capas que hemos preparado se puede elaborar. Segundo concepto era caracterización, fundamento y componentes naturales del paisaje. Los fundamentos y componentes naturales que en todo paisaje están. En este caso, en la majada de las vacas, en el término de Gorafe, tenemos pues, muchos elementos fundamentales interesantes para entender este paisaje. Resumiendo mucho, las calizas de cuando esto fue una zona lacustre, que están en la parte alta, o los diapiros de carácter triásico que van aflorando, que van saliendo como furúnculos desde el fondo del terreno, las vertientes erosivas, en los pequeños cultivos, en este caso un pequeño olivar, en una de las pocas zonas donde hay suelo, el recorrido del riachuelo orlado por los álamos, etcétera, componentes naturales. A veces esos componentes también están presentes donde también está lo humano. Estos barranqueras, estos llamados badlán, barranqueras, tienen un carácter natural. Pero aquí también están los componentes humanos. De hecho, estas repoblaciones lo hizo el ser humano, aunque sea sobre plantas, y así sucesivamente. Se van, por tanto, identificando todas estas cuestiones. Lo siguiente, el aprovechamiento antrópico del territorio. En esta imagen queda más clara esta idea. En la vega del Valle del Río Fardes, pues los chopos, por ejemplo, las choperas, que son tan significativas de las vegas de todo el sureste y particularmente de la hoya de Guadix y sobre todo la hoya de Guadix y la vega de Granada. Por tanto, las choperas como un elemento muy significativo. Pero, por ejemplo, allí aparece la chimenea de otro elemento fundamental para entender este paisaje, que es la fábrica de azúcar de Nuestra Señora de la Esperanza de Benalúa, que representó durante un periodo dilatado, porque fue la última en cerrar, cerró después de todas las granadinas, la última en cerrar fue esta, como ustedes saben, en los años 90, y que representó a su vez un monocultivo de remolacha azucarera en la zona. Todo esto son aprovechamientos antrópicos del territorio. Dinámicas y procesos recientes. En esta otra imagen de Google, lo que podemos observar, en el año 2006, agosto de 2006, he marcado estos dos círculos y observamos cómo se han producido esta irrupción de placas solares en ambos lugares. Para 2023 están ya perfectamente identificadas. Estos serían los dinámicas y procesos recientes. Esto se puede estudiar de muchas maneras y esto permite poner de manifiesto cómo el paisaje va variando, cómo se va transformando y todo eso va a tener implicaciones porque significa primero los cambios han sido lo mejor, han sido lo que ha mejorado el paisaje, por el contrario lo ha empeorado, lo ha perjudicado, pero sobre todo permiten pensar en proyecciones de futuro, hacia dónde van los procesos. También dentro de caracterización tenemos una cuarta idea, que es la descripción del carácter paisajístico. Aquí tenemos esta maravilla, que es precisamente el castillo de la Calahorra, pero no solo él, sino en el entorno en el que se ubica, en el que se emplaza, en el cerro del castillo, una de las pocas manifestaciones de los llamados mantos alpujarrides, junto con el de Juan Canal y el que más allá de Dólar, son los tres únicos manifestaciones del Alpujarride. En la parte de Granada hay mucho más, que es terreno en general calcáreo, digamos. Mientras que todo lo demás, lo que tenemos detrás, Nevado Filabride, es esencialmente pizarra, micasquistos y cuarcitas. Bueno, pues en este entorno absolutamente fantástico, ¿no?, con la sierra de Telón de fondo, con el cerro del castillo, con las calicatas que en su momento hubo, incluso pequeñas explotaciones de hierro que también se buscó aquí, la propia ciudad o pueblo de la Calahorra con la iglesia construida en la misma época prácticamente del siglo XVI, del propio castillo, etcétera. Lo que nos está poniendo de manifiesto es estas características entre natural y antrópica, ese todo que implica que este paisaje es irrepetible. Eso es lo que le da la idea de carácter del paisaje. Paisajes irrepetibles. Y podemos encontrar miles de castillos por toda Europa, vale, pero no en este escenario. En otros escenarios, mejores, peores, más ricos, menos ricos, más diversos, menos diversos, pero no este. Este es el carácter, lo que hace que algo sea único, irrepetible. Luego viene el concepto de cualificación. Percepciones, representaciones paisajísticas, la primera idea que se tiene en cuenta, cómo se percibe y esto. Y para lo cual normalmente se trabaja sobre valores y significados. Evidentemente, el valor de los dólmenes que tenemos, casi 300 que están identificados en todo el valle del río Gor y en la zona de Gorafe, etcétera, o, por supuesto, el puente del Medinilla o el puente del Hacho, que es otra maravilla que afortunadamente no se derribó, que estuvo a punto de ser chatarreado
como ustedes saben, construido en la época de finales del XIX, principios del XX, con la escuela Eiffel, la misma de la Torre Eiffel, esta preciosidad que estuvo a punto, insisto, de ser derribado, o esta iglesia, la iglesia fortaleza, que tenemos en Huéscar. Todos son elementos que implican valores, significados, que aportan a los paisajes. Le están dando ese plus, el elemento monumental. En el caso del geoparque, por ejemplo, muchos de los geositios son valores añadidos al propio valor de la geología general del geoparque. Junto de esto tenemos valores escénicos, estéticos y sensoriales, valores naturales y ecológicos, históricos y patrimoniales, simbólicos e identitarios. Como ven, vamos entrando de lleno en toda la complejidad que significa un análisis del paisaje profundo y completo. Todas estas cuestiones se deben tener en cuenta, por ejemplo, desde el punto de vista simbólico-identitario, que duda cabe, ¿no? El tema de las cuevas. Estas son las de Guadix, pero en toda la comarca hay cuevas por doquier. Es un elemento simbólico-identitario, como simbólico-identitario, como antes decía, son las choperas, como simbólico-identitario son las barranqueras, los tipos Bazlán, estas cárcavas tan profusas. Aparte de lo que aparece también, algunas veces también tiene ese componente histórico-patrimonial, natural, ecológico, escénico, estético, sensorial, etcétera, etcétera, que se trabaja en esta parte de la cualificación. Y luego viene ya la valoración. Y en la valoración tenemos, primero, calidad visual, la calidad que tiene todo paisaje visualmente hablando. A este respecto se puede mencionar los espacios muy visibles frente a espacios poco visibles. Los muy visibles implican de entrada calidad visual, vistas de mayor reconocimiento social, mayor calidad visual cuanto más reconocimiento social de esas vistas, de valores simbólicos identitarios que se puedan ver, más valor, fondos escénicos que nos cierren bien la escena, más valor, porque no se pierde totalmente en el horizonte, sino que tenemos un cierre, que esto siempre ayuda a entender mejor el paisaje que se está viendo, y luego vistas positivas frente a vistas negativas. Evidentemente, aquí he traído este ejemplo de que en muchos de nuestros pueblos, desgraciadamente, ocurren cosas que no son del todo deseables, como por ejemplo el tema de los cableados eléctricos que van por todas las casas, por las calles, por todas partes, y que evidentemente no son lo más bonito que ofrecen los pueblos. Luego viene la fragilidad visual. Esto implica que hay alteración en los usos del suelo, que hay una alteración, que puede haberlo en la morfología y la fisiografía, cuando se van rompiendo cerros, cuando se van cambiando las laderas, etcétera. Que hay también una cuestión de intervisibilidad, y cuando es muy alta, la fragilidad también es mayor. Cuanto más se puede ver un territorio, cuanto más se puede, por tanto, convertir eso en una percepción paisajística, más fragilidad tiene por razones obvias, porque al verlo mucho, lo que yo coloque, lo voy a ver. Si es estupendo, si es un elemento simbólico, interesante, bien integrado, bien acoplado, maravilloso, pero si no lo es, pues entonces produce una disrupción, produce un elemento de impacto visual. Y la exposición visual es que se exponga. Entonces, en cualquier caso, imaginemos este caso, Arroyo de Rambla Seca. Aquí, en esta perspectiva, todo lo que pongamos aquí lo vamos a ver. Pongamos lo que pongamos. Y dentro de un paisaje austero, sobrio, bajo mi punto de vista extraordinariamente interesante, allí al fondo tenemos, por cierto, el cerro de Jabalcón, pues resulta que cualquier cosa que aquí introduciéramos, por ejemplo, esto, que está proliferando por todas partes, lo veríamos perfectísimamente, introduciendo un elemento disruptivo. Hace poco hemos estado con los alumnos en la zona de Almería. El campo de Tabernas actualmente es una continua transformación, con cientos y cientos de hectáreas de aerogeneradores, de placas solares. Luego, capacidad de acogida de usos y actividades, a lo cual lo que se plantea es los usos que son vocacionales, se entiende que son aquellos que coinciden o que no coinciden con los usos actuales. Entonces, si son coincidentes o no coincidentes, pero que de alguna manera son los propios del lugar. Por ejemplo, es normal que en una vega haya cultivos de regadío, haya huertas, pero no deja de ser también compatible el que haya un cultivo que también no deja de ser un cultivo, que es la chopera. Eso significaría de alguna manera compatibilidad. En cambio, en el caso de los vocacionales, los compatibles también pueden ser con limitaciones o sin limitaciones, pero se puede producir efectos de saturación. Efectos de saturación es muchas veces el elemento negativo. Cuando estos elementos los ves más dispersos, no tienen esa
sensación de que está todo agobiado con esta cuestión, pero la saturación, sea de este elemento o sea de otros, cualquiera que podamos imaginar, muchas granjas, muchas fábricas dispersas por un terreno agrícola, etcétera, esa saturación también se considera como algo negativo y, por supuesto, estarían los usos incompatibles con el paisaje. Luego está la evolución de los paisajes. Para evolucionar se tienen en cuenta estos 4 parámetros: la riqueza del paisaje, la diversidad, naturalidad y la fragmentación. Aquí tenemos un paisaje muy atractivo, muy interesante, pero muy fragmentado. Progresivamente, todas las casas que se van construyendo en el campo, en la zona agrícola, incluso toda esta continuidad edificatoria, ha fragmentado la Vega de Guadix en 2 partes. En la Vega de Granada es un hecho absolutamente claro que la expansión urbana está fragmentando el histórico, admirado y fantástico paisaje de la Vega de Granada, admirado por todos los viajeros, por toda la gente que vino del siglo XIX, en el siglo XVIII, ingleses, franceses, que quedaban absolutamente asombrados con aquella especie de oasis que significaba la Vega. Esto significa, ustedes pueden sacar la conclusión de que yo estoy en contra de la urbanización, las transformaciones. No, creo que todo tiene cabida, pero hay que hacerlo racionalmente. En cualquier caso, esa fragmentación normalmente se considera como algo negativo, en cambio la naturalidad, diversidad y riqueza se considerarán como positivas. Y finalmente, las potencialidades y amenazas. Evidentemente, en este lugar absolutamente extraordinario, cualquier cosa que aquí introdujésemos, granjas, esto, lo otro, placas, lo de siempre, lo que estamos hablando, los últimos usos, una planta de biogás, qué sé yo, rompe este paisaje absolutamente fantástico, que además está muy simbólico, porque es la zona de donde está Face Retama, donde en su momento se supone que estuvo San Torcuato, y ahí hay una ermita y no sé qué, no sé cuánto. Imaginemos también esta otra idea, ¿no? En el altiplano, esta fantástica perspectiva, este contraste maravilloso entre estos colores, texturas, etcétera. Imaginemos también cualquiera de estos usos aquí introducidos en medio. Por tanto, ¿significa que esto hay que evitarlo a toda costa? No, significa que hay que evitar que se coloquen en los lugares especialmente sensibles, vulnerables, muy visibles y tal, porque siempre habrá lugares menos visibles, más escondidos, más ocultos, en donde eso causará menos distorsión en el paisaje. Bien, los llamados objetivos de calidad paisajística finalmente son recuperación y mejora paisajística del patrimonio natural, del patrimonio cultural y cualificación de los paisajes asociados y actividades productivas. Significa que implica recuperar y mejorar paisajísticamente lo que se pueda en patrimonio, medios culturales, naturales, etcétera, etcétera. En el caso concreto de propuestas y medidas, posibilidades en suelo urbano, en áreas de transformación urbana y en suelo rústico. Aquí tienen unas posibilidades donde se puede actuar. Medida de protección para el patrimonio histórico, en alturas, en tipologías constructivas, en integración de fachadas medianeras, en cubierta, instalaciones exteriores, etcétera, etcétera. En las de transformación urbana, tratamiento de bordes urbanos, etcétera. Y en suelo rústico, integración del patrimonio cultural, etcétera. Todo esto que ustedes pueden ver aquí y que son perfectamente susceptibles de proponerse y establecer medidas sobre ellos en todo plan urbanístico. La propuesta paisajística de un plan urbanístico municipal es preciso identificar y categorizar las unidades de paisaje del término municipal. Por ejemplo, estas que hicimos para Padul son unidades de paisaje dentro del término y bueno, y eso será, luego lo comentará mi compañero Juan Garrido, que también es una de las pretensiones que tenemos para una siguiente fase de trabajo, que sería precisamente elaborar las unidades de paisaje digamos, a escala de detalle dentro del geoparque. Este es el caso de Padul, en donde se van identificando, cada unidad tiene unas características, tiene unas condiciones, tiene una fragilidad, tiene una vulnerabilidad, y en función de eso se pueden establecer actuaciones y medidas más adecuadas para ese caso. Bien, y finalmente, ya sí que entro en la fase final de la intervención, porque he cambiado ya a otro aspecto, que es este, las intervenciones posibles que se pueden hacer en el paisaje. El CEP prevé 3 formas de intervención. Estas formas pueden aplicarse, entre otros instrumentos, por supuesto, al planeamiento urbanístico. Las 3 formas son, naturalmente, proteger, ordenar y gestionar los paisajes. Eso está especificado claramente en el artículo 1b del convenio. Por política en materia de paisajes se entenderá la formulación por parte de las autoridades públicas competentes de los principios generales, estrategias y directrices que permitan la adopción de medidas específicas con vistas a proteger, gestionar y ordenar el paisaje. Y, por supuesto, en un plan urbanístico se puede perfectamente implementar.
Las medidas y acciones de protección, gestión y ordenación de los paisajes se justifican por muchas razones, pero digamos que, sintetizando mucho, frente a determinadas amenazas urbanísticas, cuando ya se salen de madre, cambios drásticos de uso del suelo, introducción de nuevas infraestructuras, introducción de elementos banales, de difícil impostación, etcétera, que a veces salpican, son elementos que no son de gran significado y están fastidiando un determinado escenario, que pongan en riesgo precisamente el carácter y los valores del paisaje, que impliquen impactos visuales o que degraden el escenario paisajístico. Por tanto, medidas de acciones de protección, gestión y ordenación de paisajes. Con esta medida, con la medida de protección, estoy ya en las 3 últimas diapositivas, con las medidas de protección se trata, sobre todo, de preservar elementos y condiciones claves que definen o marquen el carácter del paisaje objeto de atención, teniendo en cuenta el papel ecológico y cultural que tiene, el significado histórico particular, rasgos identitarios, perceptibilidad, representatividad, singularidad, elevado social. Por tanto, lo que habíamos visto en el análisis paisajístico. Y cuando esto lo tenemos identificado, nos permite decir, bueno, pues vamos a establecer medidas de protección. Esta otra preciosidad, por lo menos para mí lo es. Evidentemente aquí también juega la subjetividad, como decíamos al principio, ¿no? En este altiplano, un poco a caballo entre las comarcas de Guadix y Granada, con Sierra de Alta Coloma al fondo, con unas perspectivas, con cuando hay buena atmósfera, que suele haberla, llegan lejanísimas, se puede ver Sierra de Cazorla, etcétera, etcétera, es decir, una amplitud de cuenca visual brutal, con unos contrastes tremendos y unos aprovechamientos históricos bien mantenidos, con cultivos de almendro, con tierras calmas, incluso con restos de dehesa, de encinas que aún perviven en forma dehesada en los altiplanos, cuando las dehesas, el encinario lo ocupaba todo antes del siglo XVIII y posteriormente se fue roturando y en algunos lugares han quedado esos manchones. Y luego en medio un cortijillo tradicional que, en fin, implica un interesante valor, ¿no? Habría que analizarlo despacio, no hay tiempo para ello, para esto. Entonces, digamos que si llegase a la conclusión de que todo esto se junta aquí, todos estos factores, se juntara aquí, esto podría ser susceptible, por tanto, de decir esto es un suelo no urbanizable de protección especial. La gestión del paisaje es una acción continua en el tiempo, la gestión enlace otro, hemos visto protección, ahora gestión. Fíjense, en una sola diapositiva, cosas que son muy extensas, muy amplias, muy complejas. La gestión del paisaje es una acción continua en el tiempo destinada a influir en cualquier actividad susceptible de modificarlo. Por tanto, se concibe como una forma de guiar y armonizar los cambios inducidos por procesos sociales, económicos y medioambientales. En definitiva, integrar en la medida de lo posible cualquier actuación que se pueda producir. En este ejemplo que les traigo aquí, vemos estos lugarafes desde 2 perspectivas. Visto desde arriba, desde la parte, digamos, visto esencialmente desde norte hacia suroeste, y el lado de arriba visto desde más bien el lado contrario, la parte inversa, pero es el mismo. Entonces, imaginemos que estas son las 2 perspectivas, porque hay 2 miradores. Imaginemos que hay 2 miradores que miran cada uno a Gorafe de esta manera. Se ve primero que cambia el paisaje, siendo Gorafe el elemento nuclear, sin embargo, el fondo escénico difiere claramente. Aquí tendríamos el Cerro de Pedro Martínez o Bencal, aquí ya tenemos otras formaciones. Aquí se ve claramente estas arcillas, estos limos, aquí se ven también, pero de una forma más sesgada, aquí se ven también un poco la erosión diferencial, aquí se ve perfectamente el recorrido del río Gor y por tanto el valle del Gor, aquí eso no se ve. Bien, imaginemos que son los 2 puntos fundamentales de observación. Cualquier cuestión que queramos introducir aquí, cualquier elemento nuevo, debería tener en cuenta al menos estas perspectivas para tratar de integrarlo lo mejor posible. Y finalmente la ordenación. La ordenación del paisaje se aplica a la rehabilitación de espacios degradados, a la creación de nuevos paisajes a través del desarrollo de proyectos tales como intervenciones de ocultación, de impostaje, de integración de elementos mal integrados. Fíjense, esto es una barbaridad. En la meseta de Loess en China, lo que había y lo que finalmente se hizo después de la restauración, ¿no? Estaba totalmente erosionado, después de una infraestructura o después de unos aterrazamientos, y finalmente pues, se ha recuperado la vegetación. E introducción de elementos simbólicos, de hitos, de miradores, de proyectos de paisajismo, también se puede adentrar en la ordenación de los paisajes, y en este caso, por ejemplo, un mirador, como el mirador de Negratín, de la web de Geoparque, es decir, de los muchos miradores que tiene ya establecidos el Geoparque en la zona,
y uno de ellos es este, y que los miradores, por tanto, también forman parte de las actuaciones que se aplicarían dentro de la ordenación. Miradores, carreteras paisajísticas, senderos de paisaje, etcétera, etcétera. Por tanto, con el barranco de Belerda, que nos recuerda enormemente, aunque en pequeño, ¿no?, en muy pequeño, el Rift Valley, ¿no?, donde se encontró el primer homínido, ¿no?, Lucy, por parte de la familia Lackey, ¿no?, el primer homínido reconocido, con un gran parecido de ese paisaje, pues termino mi intervención. Gracias.